Comments, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Comments en nuestras redes sociales. Hola, buenas, bienvenidos a Comments. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa vamos a contar con la presencia del licenciado y psicoanalista Mariano Bianchi. Él es de Argentina. La verdad que tenemos una charla, como quien dice, en aspectos generales sobre psicoanálisis. Tenemos pensado luego más adelante, por las opiniones y los pedidos de ustedes, de si quieren que toquemos un tema en especial o en particular, hacerlo. La verdad que es una charla, a pesar de ser un poco, como que dice, superficial, de tocar ciertos temas, ya que el psicoanálisis es una cosa muy profunda y muy vasta. No podríamos tocar todo, como quien dice, en un programa, pero nos encantaría que ustedes propongan luego más adelante y seguir hablando sobre esto, que es un tema muy interesante, muy profundo. Además, la perspectiva de él, ya que tuvimos acá, ya sea desde paciente como de analista. Y sin más que decirles, espero que disfruten muchísimo del programa y nos estamos viendo. Hola Mariano, primero que nada, bienvenido a Psicomes, gracias por participar de este episodio, que la verdad que venimos planeando hace tiempo. Bueno, el otro día intentamos grabarlo, fue complicado por un problema de red y que no grababa muy bien la cosa, pero al final salió y nada, quería agradecerte por ser parte de esto y por haber venido. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a vos por invitarme. Así que bueno, acá estamos finalmente. Bueno, vamos a hablar sobre psicoanálisis. Vos sos psicoanalista, hace años trabajás de esto. Me gustaría que más o menos te presentes, que cuentes tu trabajo, más o menos lo que haces y que des un pantallazo general sobre lo que es el psicoanálisis y el campo de trabajo. Bueno, no es sencillo definirlo, vamos a intentar pensar por ahí un poco. Mi nombre es Mariano Bianchi, soy licenciado en psicología, egresado de la Universidad de Buenos Aires. También soy especialista en psicología jurídica, que tiene que ver con otro área de mi trabajo. Me desempeño en psicología clínica, con mi marco teórico siendo el psicoanálisis. Así que bueno, difícil definir qué es el psicoanálisis, ¿no? Así brevemente, pero bueno. Sí, obvio, es algo muy amplio, ¿no? Y que tiene muchas ramas, muchas variantes. Además, a través de los años ha cambiado muchísimo, ¿no? A pesar de que mantiene sus conceptos básicos, como quien dice, sus pilares esenciales, pero a nivel de conocimiento, ya sea psíquico y también biológico, ¿no? Que había cosas como que se estigmatizaban a nivel, como quien dice, biológico, y como que se fueron deshaciendo mitos y se fue como que reforzando las teorías o cambiándolas ciertas cosas. ¿Cómo viste vos el avance, ¿no, del psicoanálisis en estos años? Sí, yo creo que el psicoanálisis, como bien vos decís, tiene unos pilares básicos que fueron ideados por Sigmund Freud, neurólogo austríaco que muchos habrán escuchado nombrar. Él idea esto que podemos pensarlo como un saber y como un método, ¿no? Un método donde se empieza a poner en palabras determinadas patologías, determinadas cuestiones que la medicina por ahí no daba una respuesta en ese momento. Como planteaba, bueno, a partir de ahí empieza todo este desarrollo, a partir de darle la palabra, a poner en palabra estos casos, estas situaciones, y el desarrollo es continuo, ¿no? Un psiquiatra muy famoso que también habrán escuchado nombrar es Jacques Lacan, francés, que retomó la obra de Freud, la repensó, con ideas nuevas, con conceptos propios tomados de otros campos. Y bueno, creo que el psicoanálisis tiene poco más de 100 años de historia, pero se sigue desarrollando, ¿no? A veces se dice que es como una cuestión antigua, una cuestión vieja que ya pasó, y sin embargo no, se sigue produciendo, ¿no? Sí. Y hoy en día se produce todo el tiempo y se repiensa, ¿no? Sí, como estuvimos hablando, el tema de las relaciones, los patrones, las personas que elegimos en nuestra vida, ya sea en entorno amigos, pareja, todas las personas, como que vamos acercándonos, y es a veces complicado y a veces te pones a pensar y o sea, tenemos a nivel de psicoanálisis, como quien dice, casi a diario, ¿no? Esa cosa a nivel inconsciente, que esos patrones que sin quererlo van dominando nuestra vida.
es como que un poco fuerte. Vos, por ejemplo, nombraste a Lacan, y hay muchas personas que dicen que Lacan era un ser como que dice incomprendido, ¿no? Que escribía para que no le entendieran. He escuchado mucho, ¿no? De eso. ¿Vos qué opinas, qué opinión tenés respecto a eso? Sí, sí. A ver, es complejo, no voy a decir que no se puede decir que no, es complejo y requiere un trabajo, ¿no? Un trabajo leer a Lacan y pensarlo y bueno, mucha gente también transmite la idea de las ideas de Lacan y las repiensa, ¿no? Es interesante, es como un laburo conjunto de interpretación, ¿no? Pero bueno, la verdad que él toma elementos de la lingüística que por ahí Freud no había tomado, ¿no? Para pensar esta idea, vos nombrabas al inconsciente, ¿no? Justamente, él decía que el inconsciente estaba estructurado como un lenguaje, ¿no? Freud puso a hablar a la gente, digamos, sobre lo que le pasaba, hizo todo eso, y Lacan dice, bueno, pero muy atinadamente trae elementos de la lingüística porque justamente se trata de palabras, ¿no? Finalmente. Y en lo cotidiano, sí, como vos decías, se observa, el inconsciente aparece en lo que elegimos, en lo que hacemos, ¿no? En un furcio, de repente, un acto fallido, ¿no? Como se conoce vulgarmente, que uno dice, ¿por qué hice esto, no? ¿Qué apareció acá? Bueno, digo, ¿por qué estoy eligiendo este tipo, por ejemplo, muy común, ¿no? ¿Por qué estoy eligiendo este tipo de parejas que son las que siempre termino, como quien dice, lastimado o herido o insatisfecho? O sea, que muchas veces es inconscientemente a nivel de necesidad de saciar un vacío que uno mismo tiene. Por ejemplo, a nivel de lo que es la terapia psicoanalítica, más o menos que cuentes así más o menos por arriba lo que sería, y por ejemplo las personas que van, por ejemplo, a atenderse contigo para una terapia psicoanalítica, ¿por qué temas, hay un tema predominante por el que vayan? Bueno, a ver, lo que tiene la terapia psicoanalítica es un método, un tipo de terapia muy particular, que no es para todo el mundo, ¿no? Pero es importante recalcar que se centra en la individualidad, en la singularidad, ¿no? De cada caso. Cada caso es único, hay tanto psicoanálisis como psicoanalistas y pacientes puede haber, porque tiene que ver con la historia de cada persona. Acá no es algo que se estandariza, digamos, ¿no? Es muy, muy subjetivo. Y los problemas son muy variados. Una persona va al psicoanálisis cuando ve que algo no anda bien, ¿no? Vos recién mencionabas, elijo este tipo de pareja o me meto en estas situaciones que no son buenas para mí y otra vez. Sí, o terminás, ¿no? En el trabajo, hay personas que se ven atadas a un trabajo, a un lugar que le está haciendo mal y siguen ahí, o sea, o mismo te cambian de trabajo y van a otro lugar que es lo mismo, o sea, es muy, muy visto, ¿no? Muy, muy visible últimamente. Bueno, hace tiempo, ¿no? Pero, o sea, ahora como que nos damos un poco más de cuenta de esa aparición y esas secuencias que podrían decirse. Exactamente, como te digo, algo no anda bien, uno dice, bien porque algo en la vida no anda bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo estos tropiezos permanentes, no? Bueno, en un trabajo, ¿por qué no me puedo correr de este tipo de situaciones? Bueno, justamente, ¿no? El psicoanálisis lo que hace es tratar de buscar un sentido, ¿no? Que es un poco lo que hacía Freud, buscarle un sentido, ¿no? Volviendo al tema por ahí un poquito, buscarle un sentido a esto que no se le encontraba, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con eso, ¿por qué me pasa? Y ahí es cuando uno empieza a rememorar un poco, ¿no? Porque viste que a veces se dice, bueno, pero el psicoanálisis vos vas a pensar, volvés al pasado, ¿y para qué? ¿Qué sé yo? No es rememorar desde la añoranza, desde ¿no? Desde, ¿cómo se dice? Desde la agonía de lo que fue, no, se rememora para ver justamente, a ver, ¿de dónde viene esto que está pasando? Claro, como para encontrar el punto, ¿no? Primero como que a mí me parece, ¿no? A mi parecer, como primero vas encontrando el punto de lo que se está repitiendo, por ejemplo, un patrón de personas, yo que sé, un patrón de amigos, ¿no? Que vos te relacionás con gente de amistades que terminan, yo que sé, es muy común que sean absorbentes en el punto de que vos le das todo, la otra persona no te da nada, pero en realidad muchas veces la persona tampoco te pide que vos le des todo. Y la persona en sí no tiene obligación de darte nada a vos, es un tema como que más tuyo que de la otra persona, ¿no? Entonces, a veces como que es primero racionalizar eso y después entender el porqué de eso, por qué nosotros estamos dando todo cuando en un lugar que, o sea, nos sentimos mal
O sea, obviamente que no tiene obligación de darnos lo que la otra persona, darnos lo que nosotros queremos. Claro. En sí uno quiere, naturalmente quiere esa retribución, o sea, es natural, o sea, no es algo loco que digamos, ¿no? Espera, O sea, no es, espera. claro, obviamente es esperable, o sea, y no es algo malo, pero hay personas que, o sea, como que supuestamente una relación tendría que ser 50 y 50 y hay personas que son 80 y la otra 20 y es como que Mm. re más, ya sean amistades, ya sean parejas, ya sean familia. Y hay muchas personas que creen Sí. que porque pongan más de su 50% para completar el del otro, va a estabilizar esa relación y no, siempre va a estar, la balanza va a estar inclinada, va a ser algo desigual. Sí, es interesante lo que sí, porque un poco lo que tiene el tema del psicoanálisis es esto, que te convoca a vos, te hace responsable de alguna manera, buscamos la responsabilidad, ¿qué tenés que ver vos en lo que te está pasando? ¿No? En este caso, si, ¿por qué doy tanto? Claro. ¿Por qué sostengo? ¿Por qué doy tanto con esta persona? ¿Por qué sostengo a esta persona? ¿Por qué me quedo acá? ¿No? Entonces, digo, es un trabajo que hace también el paciente, es un trabajo conjunto entre el paciente y el analista, ¿no? El analista se brinda y es esa relación donde se piensa, ¿no? Y entonces es interesante esto, ¿no? De responsabilizarse un poco de los actos. Esto convoca el psicoanálisis que no es como algo que, bueno, yo tengo esto, dame la receta, ¿no? Y no va por ahí. Claro, El es algo más, trabajo, más profundo, además como es conocido, ¿no? La terapia psicoanalítica es un proceso largo, tedioso, porque a veces la gente tiene miedo también de no de tomar el camino psicoanalítico porque es un camino largo, no es un camino en el cual, mirá, voy, yo qué sé, 6 meses o un año y ya está, todo bien. No, la terapia psicoanalítica por lo general dura 3, 4 años, a veces más, a veces toda una vida. Pero, o el sea, tiempo es de cada uno, pero es exactamente. depende, es Es así. depende al nivel de que empieces, como quien dice, a aceptar, como volver consciente el inconsciente, empieces a aceptar tu cuota de participación en tu vida. Porque a veces, muchas veces delegamos, ¿no? Las cosas y es difícil a veces darse cuenta que uno es el que toma las riendas. Después, si el Claro, caballo decide salirse del camino, eso es otra cosa. Porque la vida es así, a veces es incontrolable y no son depende cosas. de nosotros dónde queramos guiarla. Pero por lo menos sabemos que a nivel consciente que nosotros las riendas las llevábamos bien. La vida Ujú. puede tomar distintos rumbos porque es así, pero nosotros llevamos bien. Lo importante es qué hace uno con lo que Claro, pasa, ¿no? obviamente. Y está bien. Esto que decís también, este me hace esto, este me hace lo otro, bueno, para todos, ¿entendés? Todos te quieren joder, digamos, no. Sí, o sea, ¿Qué pasa? puede pasar igual, puede pasar que hay personas que Claro. le hacen eso. Hay personas que hacen cosas por hacer nada más. Pero lo importante es que cómo lo ves vos, en qué punto afecta en tu vida eso y las decisiones que tomás. Obviamente capaz que el ejemplo que estábamos diciendo, ¿no? Del caballo y que capaz que pueden meterle un palo y capaz que lo desvían al caballo, pero vos lo querías llevar por el camino bien, ¿entendés? O sea, no tiene por qué, porque si se desvió un poco el camino, no quiere decir que no va por la bola del camino. Esas son las No, por cosas que supuesto. tenemos que aprender a, como que dice, sobrellevar. Por ejemplo, a vos, que haces psicoanálisis, te especializaste en esto, que a veces capaz que ahora en los últimos tiempos no es tan común y hay muchas otras opciones que a veces como que están mejor vistas, ya sea conductismo, está mucho de moda la psicología positiva. Eh, ¿Qué es lo que te atrapó el psicoanálisis? ¿Qué es lo que sentiste vos como para comenzar a hacer psicoanálisis? Bueno, yo me formé, como te decía, me formé en la Universidad de Buenos Aires, donde el psicoanálisis tiene una impronta muy marcada en la transmisión, en esa casa de estudio de esta disciplina. Y bueno, a mí, sinceramente, yo abracé esa teoría, que es la que me enseñaron, y yo la veo consistente, yo la veo, el método creo que con toda la historia que tiene, como decíamos, ha demostrado ya su eficacia. Creo que es una teoría de peso, sí, como te decía, consistente y que tiene una praxis muy coherente y bueno, realmente a mí me parece que es muy útil, muy eficaz y bueno, por eso la abracé, ¿no? Bueno, habrá gente que por ahí, como decíamos recién, como yo te decía anteriormente, decían es antigua, que esto, que lo otro, pero bueno, a mí la verdad que me parece muy consistente, ¿no? Sí, a mí también en lo personal también me parece, a mí me gustaría, obviamente tengo pensado luego cuando termine la carrera hacer un posgrado en psicoanálisis,
porque es algo que me gusta, me apasiona, o sea, y yo creo que es más, es más un estilo de vida que lleva uno, no sé si vos lo vivís así también, que yo siempre fui una persona como muy analítica, muy de autopensarme, como que de buscar esas cosas, ¿no? De descubrir el porqué de las cosas. Obviamente que fallé muchísimo antes de poder conseguir el primer acierto, que del primer acierto de miles que voy a tener que hacer. O sea, y fallos, ni te digo, o sea, muchísimos más. Pero como que está bueno eso de empezar a cuestionarse, empezar a ver el porqué de las cosas. Porque todo en sí tiene un porqué. Claro. Entonces... Sí, eso nos enseña el psicoanálisis, que los síntomas tienen un sentido, ¿no? Lo que nos pasa tiene un sentido, esto que no anda bien, ¿no? Sí. Tal cual, tal cual. Y el psicoanálisis es una oportunidad para eso, para pensar, para pensarse, ¿no? Y como decía, lleva un tiempo, el tiempo de cada uno. Claro. El tiempo de cada uno. Sí. ¿No? Por ejemplo, vos estuvimos hablando antes y me contaste que antes mismo de recibirte ya habías arrancado a hacer terapia, ya estabas tratándote. Por ejemplo, ¿vos ya hacías psicoanálisis antes, por ejemplo, de empezar a estudiar psicoanálisis? Sí. Y eso fue yo estaba... ¿Eso fue un punto como de inflexión en la decisión tuya de continuar esa carrera o ya lo tenías tomado la decisión desde antes? No, yo ya estaba estudiando, ya estaba en la facultad y bueno, empecé a analizarme por cuestiones, como todos, en aquel momento. Y hoy en día con otra persona, pero sigo analizándome y bueno, que en realidad esto es importante porque es un pilar para la formación, ¿no? El analista creo que debe formarse, es parte de la formación, ¿no? La formación tiene que ver con la lectura, con, digamos, cursos que uno puede hacer y la formación personal y el análisis de cada uno de individual es muy importante, bueno, y además la supervisión de casos, ¿no? Más cuando los practicantes que arrancan, ¿no? Es importante también, son como 3 pilares importantes, pero sí, es importante para la formación y bueno, yo tengo mi análisis hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia arrancando a atenderte, ¿no? En psicoanálisis y cómo es ahora que ya como que llevas un tiempo, como para capaz que para incentivar o para darle como esa cuota de que las personas que vean más o menos o que entiendan cómo es este proceso, algunos capaz que no se animan, otros capaz que no tienen miedo porque no saben cómo es, pero una persona que por ejemplo vos que lo vivís del otro lado del mostrador, o sea, de ambos lados del mostrador prácticamente, que cuentes más o menos cómo, o sea, en aspectos generales, ¿no? De cómo fue la evolución o el avance de tu experiencia. Bueno, primero, imagino que por ahí uno se sorprende, porque o alguien se podría sorprender, porque no es un espacio donde se habilita la palabra, no hay una regla fundamental del psicoanálisis, como se llama, ¿no? Que es diga todo lo que se le ocurra, ¿no? Todo es válido, no es que alguien te va a venir con una tablita y te va a preguntar un cuestionario, ¿no? Claro, entonces, te tenés que poner a hablar, es así. Así que bueno, sí, primero uno tiene que habituarse a eso, ¿no? Que no está en el tema. Y después, a medida que va pasando el tiempo, uno se va como acostumbrando y se va... es un juego, es como si fuera un juego de a dos, ¿no? Un espacio de a dos donde es un intercambio, ¿no? Y uno va tomando, como paciente, incluso va tomando práctica y se va dando cuenta. El otro día una paciente, estábamos hablando y tuvo un lapsus, por ejemplo. Entonces yo se lo marco, ¿no? Y ella me dice, sí, me di cuenta que tuvo ese lapsus, ¿no? Fíjate cómo, porque es una persona que ya se viene analizando y está acostumbrada y lo percató ahí, ¿no? Entonces, bueno, después empezamos a ver por qué apareció eso ahí, ¿no? Pero se dio cuenta, ¿no? Interesante, al principio uno se sorprende, uy, ¿por qué dije, no? Bueno. Está bueno, además me imagino que es una alegría, ¿no? A nivel mismo de paciente, pero también como vos como profesional, ¿no? O sea, como que te das cuenta que tu trabajo está haciendo fruto, porque cuando una persona empieza como que a darse cuenta mismo de sus propias, o sea, de sus propios pensamientos o de dónde viene, me imagino que debe ser un orgullo tremendo, ¿no? O sea, ver el avance de un paciente. Cuando dice, bueno, acá pude poner un límite o acá me di cuenta que lo que estaba pasando en esta situación
¿no? No era para mí, o me estaban manipulando, ¿no? Entonces poder ver eso, decir, no, acá me estoy metiendo en la boca del lobo de nuevo, ¿no? Claro, claro. Entonces, es interesante, es importante esto también que decíamos, el inconsciente que vos decías, se ve en lo cotidiano, se ve en las elecciones que hacemos, pero lo importante es el espacio del análisis, ¿no? Digo, porque un fallido, no sé, un síntoma, un sueño incluso, ¿no? Cobra sentido en el espacio analítico, donde se necesita del analista para que esté de vuelta, y ahí cobra sentido todo esto, ¿no? Porque si no, por ahí, en lo que decíamos, es un olvido, o es algo como decíamos, ¿no? Este me está haciendo esto, ¿no? En el espacio es donde realmente cobra sentido el inconsciente. Sí, igual también, como decías vos, ¿no? Que cuando decías, acá me estoy metiendo de nuevo en la cueva del lobo y eso, o sea, es muy normal también de que vean que se están metiendo en la cueva del lobo y se metan igualmente. Porque dicen, esta vez va a ser diferente, que esto va a cambiar, porque ahora sé que me estoy metiendo en la cueva del lobo. Y en realidad termina siendo lo mismo cueva del lobo, nada más que conscientemente, hasta que llega el punto que en realidad dicen, se paran al frente de la puerta de la cueva del lobo y dicen, acá no voy a entrar. O sea, eso también, o sea, ¿cómo se siente a nivel o sea, de profesional, de persona que está guiando o está ayudando como terapeuta, que ver ese cambio o esa impronta en el paciente? ¿Cómo lo vivís vos? Se ve con mucha satisfacción porque se ve el fruto, el resultado del trabajo, el avance, ¿no? Es interesante. Esto tiene que ver también con empezar a perfilar el fin del análisis, ¿no? Porque muchas veces se habla, ¿no? De cuándo se termina un análisis, ¿no? Bueno, muchas veces se termina cuando la persona resuelve determinada situación, muchas veces surgen otras cuestiones, muchos pacientes dejan porque dice, bueno, ya está, me puedo manejar bien en esto, y al tiempo vienen otra vez, ¿no? Un refuerzo, ¿no? Digamos, a veces es como muy libre todo esto, ¿no? No, pero igual está bueno a veces, capaz que se den como que, a veces es bueno que se den como cierto respiro, ¿no? Como para darse cuenta en realidad lo que necesitan, como que necesitan tener esa regla o como que esa cosa que vayan controlando. No en sí el punto de controlar, no sé si la palabra justa, ¿no? Pero ese punto en el que necesitan saber que, mirá, pienso esto, o sea, ¿qué te parece a vos? Charlarlo con alguien, sin alguien que le diga qué hacer, sino que alguien que les muestre a ellos mismos y que piensen, que lo haga razonar, ¿no? O sea, se abre el abanico de posibilidades. Acá, claro, acá no se dan consejos, no se dan indicaciones, ¿no? El saber de lo que pasa está en el que consulta, eso es lo interesante, lo brillante. Se hace trabajar, se hace trabajar, lo haces trabajar, lo haces poner en duda, lo haces maquinar, o sea, me parece que es un trabajo, o sea, es un trabajo fuerte, ¿no? A nivel de, me parece que está bueno porque no es solamente como hablando, ¿no? Obviamente que otras teorías yo las respeto y me parece que son geniales y que tienen sus logros porque es así, pero el psicoanálisis me encanta eso porque es como un proceso en el cual vas acompañando, como que vas mostrando, vas enfatizando, como que vas marcando ciertas cosas para que la persona trabaje en sí mismo, pero a nivel tan profundo, ¿no? A nivel tan profundo que queden arraigadas y que sea algo inconsciente, ¿no? Que no tengas que pensarlo. O sea, que sea algo como prácticamente como respirar, algo involuntario, ¿no? Que no tengamos que andar pensando, voy a entrar en la cueva del lobo o no. O sea, no, acá ya ves una cueva del lobo y te das la vuelta, ni siquiera lo pensás, ¿entendés? Eso es lo que me fascina, lo que me hace... Es un cambio de posición, cosas que pasan, no es, ¿viste? No es el resultado inmediato, son cosas que pasan, impotencias que por ahí caen, ¿no? Cuestiones a las cuales te habilitas, te empezás a permitir, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo ansiedad de tal cosa o tal, bueno, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó? ¿No? Uno empieza a pone a trabajar este síntoma. Sí. Entonces, de golpe, ¿no? Una impotencia que desaparece, que puedo hacer esto, o habilitarse, permitirse, ¿no? ¿Qué sé yo? Pasa por ahí, me parece. Sí. Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando más o menos de series y películas, ¿no? Referentes a psicoanálisis más o menos, y me gustaría que des algunos nombres de algunas series o películas que hayas visto, que te hayan gustado, como para, yo que sé, capaz que motivar o inspirar a personas que
que capaz que no conocen bien el psicoanálisis y con esas películas o series se pueden como capaz que dar un poco de idea de lo que es y agarrar capaz que quien dice inspiración, ¿no? Hablábamos de Un método peligroso de Freud, hablábamos también del día que Nietzsche lloró, y qué otras, por ejemplo, otras películas o series te podrían, como quien dice, gustar como para recomendar. Y a mí particularmente método peligroso la vi, me parece bastante gráfica, bastante ilustrativa, por ejemplo. La otra no la vi, la que vos decías, Sí. la de Nietzsche esa la tengo que ver. Esa está buena. Pero bueno, método peligroso es interesante, así que bueno. Después hay algunas series que por ahí no son, que no apuntan directamente al psicoanálisis, pero que son interesantes para pensar algunas cosas. Sí, hay una serie argentina que es muy buena, que no sé si la conocés, En Terapia, con Diego Peretti. Ah, sí. Esa sí, me parece sí. genial. Esa me parece genial. Estamos... Yo no la vi completa, la verdad, poner capaz que 14, 15 capítulos, pero me parece interesantísimo. Además, bueno, Diego Peretti me enteré después que él es psiquiatra. Entonces, tipo... Él es psiquiatra. Entonces yo lo miraba, o sea, lo miraba actuar y decía, ¿cómo puede ser que esté tan metido en el papel? ¿Cómo puede ser que esté tan bien? Claro, después entendí, ¿no? Que él era psiquiatra y tal, o sea, pero a mí me fascinó esa, a mí me encantó. Hay una serie que se llama Sí, así se llama, que es brasilera y creo que está en HBO. Esa también la puedo recomendar, que también es una ficción, ¿no? Obviamente. Claro, obviamente es como todo, tenés que hacerlo, tenés que cambiar algunas cosas para, como quien dice, para... Claro, el protagonista es un psicoanalista, justamente. Y bueno, es interesante porque, bueno, la historia de los pacientes y, bueno, no sé. Después es una ficción, pero es interesante esa. Entonces está buena esa serie. Después, por ejemplo, una película. ¿Vos conocés la película, tal vez más nueva, no? Es de hace 2, 3 años. ¿Un monstruo viene a verme? Ah, no. Esa película también está muy buena. No te voy a spoilear porque, o sea, si cuento apenas algo, yo spoileo. Pero al final te das cuenta y es psicoanálisis puro y duro. O sea, es psicoanálisis puro y duro. Es una ciencia ficción media dramática, pero... O sea, también la recomiendo, está muy buena, a mí me encantó. Yo en realidad fui al cine a verla, tipo, veía el tráiler y era como una película, o sea, de ciencia ficción media cómica. Y cuando llegué, tipo, nada que ver, tipo, después se puso re triste, o sea, arrancó y después como que tiró ese palacio y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá, no? Pero, se puso muy reflexiva la cosa. Pero sí, a la primera como que no la entendí muy bien por el shock, ¿no? Que me generó la película. Después la vi varias veces, está en Netflix creo que también ahora. Pero está muy buena. Después, por ejemplo, algún libro que recomiendes. Y libro, a ver, me parece que para divulgación están los libros de acá de Rolón, ¿no? De Gabriel Rolón, me parece que porque son como una cuestión apta para todo público, si se quiere, ¿no? Después hay bibliografía, pero ya es más específica, más técnica, que no, pero me parece que los libros de Rolón es un acercamiento por ahí para la gente que no tiene idea de psicoanálisis, de la psicología, es como un acercamiento que puede impulsar tal vez a alguna persona a volcarse a hacer un psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, el libro Muchas vidas, muchos maestros, ¿lo leíste? Ah, no. Ese también está bueno, es un psicoanalista estadounidense. Cuenta, según una historia real, que mediante la hipnosis, una mujer que tenía muchas fobias, muchos trastornos, y mediante la hipnosis llegó a una hipnosis profunda en la cual va, como quien dice, haciendo regresiones en vidas pasadas de la mujer, como que va curando las fobias a través y todo eso. Es como un poco más, o sea, toca otros temas, aparte de psicoanálisis, como que es más completo, ¿no? Claro. Pero está muy bueno también. La verdad que es una cosa que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí, estaba muy interesante. Pero más o menos como para ir cerrando, ¿hay algo que te gustaría decir? ¿Algún mensaje especial que te gustaría dar? ¿Algo que vos decís, me encantaría como que tener este espacio para decir esto? Estás libre para decir lo que te parezca y que complazcas tus gustos y a la gente que te está escuchando. Bueno, no, lo que me parece, podemos decir
que aquella persona que encuentra que algo no anda bien, que tiene este problema, como veníamos hablando, ¿no? Que está padeciendo alguna situación, que se pregunta incluso por qué me pasa esto, es muy importante poder preguntarse, ¿no? Que se anime, ¿no? Que se anime a consultar, que se anime a analizarse, ¿no? Que el análisis es una oportunidad, me parece. Aquel que pasa por así, que con el análisis tiene esta oportunidad de poder pensar lo que le pasa, para mejorar, ¿no? Para aquello que no está funcionando bien en su vida, por ahí empieza a tomar otro carril, ¿no? Eso, que alentar a la gente a que se anime, como decimos, que a veces hay miedo, sí, es un trabajo, sí, hay que pensar, pero bueno, si uno no se piensa a sí mismo, ¿quién lo va a hacer por uno, no? Sí, obviamente. Es así, es la propia vida. Bueno, Mariano, la verdad que quería decirte muchísimas gracias por haber participado de esto, la verdad que me encantó, una charla súper entretenida, la verdad que muy divertido todo, además muy interesante, como los temas tocamos de todo, la verdad, obviamente que faltan muchísimas cosas para tocar, porque es el psicoanálisis así, pero después más adelante, si te parece, vamos viendo hacer algún tema, capaz que algún capítulo en especial sobre una parte, o mismo si te proponen a vos o me proponen a mí, lo vamos hablando. La verdad que me encantaría hacerlo de vuelta una charla porque se pasó muy bien. Así que nada más que agradecerte y un saludo muy grande para vos. Bueno, gracias a vos por invitarme, por convocarme a tu espacio. Así que bueno, espero que sirva. Así que un saludo y bueno, le comento a la gente que cualquier duda, cualquier consulta que me quieran hacer, yo tengo en Instagram Lic Mariano Bianchi, cualquier consulta sobre lo que hablamos hoy o lo que sea, ahí me pueden consultar mismo, si estoy interesado quizás en iniciar un tratamiento también, así que bueno, cualquier cosita estoy ahí también, así que bueno, y muchas gracias y bueno, hasta la próxima. No, nada, obviamente voy a dejar luego en la descripción tus redes sociales para que puedan contactarte contigo, así que bueno, muchísimas gracias de nuevo y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, hasta luego.